pensarlo, meditarlo, tratar de sorprenderme. Ese es para mí el deseo de hoy. Mi objetivo es que Dios nos sorprenda nuevamente con cosas que son realmente asombrosas, pero justamente por efecto de la repetición se nos hacen obvias, pero nunca deberían ser obvias, ¿verdad? Y estamos hablando del acontecimiento más grande que la humanidad ha conocido, ¿no? La venida de su Creador a este mundo, a hacerse hombre, como lo hizo en forma de bebé. Leamos Lucas capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Es el relato más completo que tenemos de la Navidad, pero asombra mucho la capacidad de síntesis que tiene Lucas para decirnos en tan pocas palabras un acontecimiento tan precioso, maravilloso, glorioso. La capacidad de síntesis en el verso 7 de lo que leímos, ahí en muy pocas palabras se nos dice lo que es el nacimiento de Jesús. Hace años leí de una maestra que en la escuela le dice a los niños, porque estaban muy molestos, la maestra quería corregir ahí en el escritorio, y estaban los chicos muy molestos, y les dice: bueno, vamos a hacer una redacción, les voy a poner a escribir algo. Así que puse en el pizarrón: yo quiero que me escriban todos ustedes una historia que tenga monarquía, que hable de los reyes, que hable de un romance también, de religión y de misterio, dice. Todos los 4 elementos tienen que tener. Así que pónganse a trabajar y yo voy a corregir acá, déjeme tranquilo un poquito. Acuérdense, de monarquía, de romance, religión y misterio. Así que ya. Pensaba la mujer que en 2 horas iban a estar los niños escribiendo. Y al ratito, a los minutos, un nene dice: ya está, profesora, ya lo hice. Dice: no puede ser. Sí, ya lo hice. A ver, nene, tráeme la historia. Y la historia decía, una línea era, una línea. La reina está encinta. Dios mío, ¿quién fue? Esa fue su historia. Capacidad de síntesis. ¿Sí? Bueno, en la Biblia a veces nos sorprende Dios porque es el Espíritu Santo detrás, diciéndonos cosas demasiado profundas en tan poquito espacio, ¿no? Y todo este relato yo lo veo
siempre a mí no me deja de sorprender. Yo lo veo en mi mente como si Dios hubiera fabricado, hoy se habla mucho de eso, los que saben de marketing, como que Dios estuvo armando una foto, justamente por ese poder de síntesis que tiene, que es lo que llamamos el pesebre. Noten ustedes, qué asombroso que en general a mí me encanta armar el pesebre, me parece precioso, no me parece nada pagano ni nada malo, al contrario. Desde niño lo he hecho sin conocer al Señor. Y qué maravilla que toda esta historia se pueda resumir en poner unos 4 o 5 muñequitos, ¿no?, en un techito de paja y un pesebre. Asombroso. Y Lucas en el verso 7 usa 23 palabras en griego para hablar del nacimiento de Jesús. Y dio a luz, en griego, ¿no? Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había para ellos lugar en el mesón. Si consideramos todo el capítulo, todo lo que leímos son 320 palabras. Pero acá en estas 23 palabras se nos dice todo del nacimiento de Jesús. Demasiado apretado, digamos así, demasiado resumido. ¿Cómo puede ser, no?, que el acontecimiento más grande de la historia, que divide la historia en antes y después, se pueda resumir así. Asombroso. ¿Cómo es posible, decimos, que este acontecimiento ha motivado la mayor cantidad de pinturas que existen? Si hiciéramos un ranking de motivos que han inspirado a pintores, la Navidad gana por lejos. Mayor cantidad de canciones, la Navidad gana por lejos. ¿Cómo es posible que se haya sacado tanta información, tanta belleza de tan pocas palabras, ¿no? Es asombroso. Y lo que más nos asombra, yo creo, aparte de la capacidad de síntesis, a mí me asombra y no me deja de asombrar, es que este acontecimiento que es tan maravilloso, casi nadie lo entendió, ni lo vio, ni lo esperó, ni lo buscó, ni pasó completamente desapercibido. Es impresionante, impresionante. Estábamos esta semana que pasó viendo en la televisión cómo estaba todo el mundo esperando la selección, esperando la selección, y en el aeropuerto, acá, allá, todo el mundo esperando al Mesías, entre comillas, y esperando, y la gente esperando, y en algunos lugares ni llegó, ¿no? A Jesús no lo esperaba nadie. Es impresionante. Nadie, siendo que es el autor del universo, el creador de todas las cosas. No lo estaba esperando nadie. Y eso es asombroso. Porque sabemos nosotros que creemos en Dios, que Dios es perfecto, es soberano y que Él es, si pudiéramos pensar en alguien que sí sabe planificar las cosas, es Dios. Él sí que sabe organizar las cosas. Decimos, Dios nos da puntada sin hilo, ¿no? ¿Verdad? Decimos así. ¿Cómo estuvo tan mal organizado el nacimiento de Jesús? Que nadie se dio cuenta. Que cuando fueron a buscar un lugar para que María tenga a su bebé, no había lugar en ningún lado, solo en un establo. No puede ser. ¿A quién se le ocurrió? ¿Será que Dios lo delegó en un ángel y el ángel hizo todo mal? Y todo mal pensado, mal organizado, peor que lo de la semana pasada. Y nadie lo está esperando. Me estás cargando. Viene Dios a este mundo, se hace hombre. No lo está esperando nadie. No. Pero está claro que es lo que Dios quería que sea. Y eso nos debe sorprender, mucho nos debe sorprender. Que Dios ha querido que las cosas sean así. Algo nos quiere comunicar Dios por haber organizado de esta manera y no de otra. ¿Verdad? Y vale la pena que repasemos todos estos versículos con esta idea en mente. ¿Por qué así y no de otra forma? ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Y enseguida ya en los primeros versículos no solo vemos que los poderosos ignoran completamente la venida de Cristo, porque ellos mandan a hacer un edicto para que se empadronen. A los romanos les encantaba crucificar personas y recoger impuestos, ¿no? Y el Evangelio de Lucas comienza con los romanos recogiendo impuestos y termina crucificando al Señor Jesús. Interesante. Y para eso tenían que tener buenos registros bien completos de
quiénes realmente eran, de qué trabajaban, etc. Entonces tenían que empadronar, cada tanto se hacía un censo para poder cobrar impuestos, que nadie se escapara. Y empieza este capítulo diciendo eso, que los gobernantes, en este caso dice, aconteció, verso 1, en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el emperador, Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Los gobernantes preocupados por el dinero, ¿sí? Ni pensando obviamente en Jesús, en el Salvador. Notablemente, y paréntesis, Mateo, en su relato de la Navidad, nos hace saber que es un énfasis de su evangelio, distinto a Lucas. Mateo quiere mostrar que, porque habla mucho a los judíos, Mateo, que los judíos en realidad, que supuestamente estaban esperando a Jesús, se les escapó. No lo vieron. Y sí, unos magos de Oriente, que no eran reyes, nosotros decimos los reyes magos, unos magos que son gente astrólogos, son gente supersticiosa, son gente pagana. Ellos se dieron cuenta de la venida del Mesías mirando los cielos, y los judíos, que eran expertos en las profecías que supuestamente esperaban el Mesías, no se dieron cuenta. Pero bueno, Lucas no hace énfasis en esto, sino énfasis en los gobernantes civiles, sin duda. Están en otra cosa. No les importa, no les interesa. Pero asombrosamente, a pesar de que no les importa y no les interesa, mandan a hacer un edicto que Dios lo usa para cumplir sus profecías. Y eso es precioso, maravilloso. Eso nos habla de la soberanía de Dios. ¿Sí? Lo primero que yo veo acá, pensando en cómo los gobernantes ignoran la venida de Cristo, pero sin querer, Dios los usa en esa venida de Cristo, que Dios es soberano. Usando en realidad que Dios está gobernando por encima de los gobernantes. De manera que Jesucristo tenía que nacer en Belén, pero los papás de Jesucristo, digamos, humanos, María y José, no vivían en Belén. ¿Y cómo hacemos? Tenían que ir a Belén, y bueno, lo hace Dios moviendo como si fuera que cada gobernante es un peón en un tablero, y hace que ellos quieran hacer ese edicto. Y entonces José, que era de la familia de David, y se subraya acá 2 veces, de la familia de David, cosa que ya venía diciendo antes en el relato, porque también era necesario que Jesús, el Mesías, el Cristo, viniera de un descendiente de David, fuera descendiente de David, porque tenía que cumplir las promesas hechas a David. De manera que él la lleva a María, pero la lleva, quizás para no dejarla sola por lo avanzado de su embarazo, la lleva a Belén. Pero no es un viaje así nomás, son entre 90 y 100 kilómetros. En aquella época un viaje importante. 4 días de viaje con una mujer embarazada, sin amortiguadores. Imagínense ustedes los viajes, complicado. Pero bueno, van los dos y sabemos que eso es guiado por Dios, por su soberanía, ¿no? Asombroso. María, en el capítulo 1 de Lucas, ya en su alabanza, esta en Magnificat, había dicho, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Dios estaba, sin saberlo ellos, tomando a los gobernantes estos poderosos y usándolos para sus propósitos. Capítulo 2, versos 4 y 5, dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. Estos son, como decíamos, 90 a 100 kilómetros, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, noten, ciudad de David, casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Sabemos después en el capítulo 3 de Lucas que María también era descendiente de David, y por eso probablemente fue María también con él. Asombroso, porque había profecías, ¿sí? Había profecías en Miqueas, en el Antiguo Testamento, en Miqueas capítulo 5, verso 2, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
dando a entender que de Belén iba a nacer el Salvador, el Señor en Israel, pero también subrayando que en realidad ese Salvador ya existía de antes. Por eso dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No es que Cristo vino a existir a partir del nacimiento de María, sino que Él se encarnó, se humanó, ya existía, la segunda persona de la Trinidad. Entonces vemos en estos primeros 5 versículos, podemos pensar en Lucas armando esta foto o toda esta escenografía, los gobernantes mundiales, completamente ausentes, ignorantes, apáticos, no les importa, pero siendo usados por Dios, y eso habla de soberanía. A continuación vemos en el relato, vemos lo que sucede cuando llegan a Belén. De nuevo, a nadie le importa, a nadie le importa. Y podemos pensar allí ya no en los gobernantes, sino en los seres humanos comunes y corrientes que tampoco entienden lo que está pasando, salvo si Dios se los revela. ¿Sí? Ninguna persona se da cuenta, excepto si Dios de alguna manera interviene y les da la información. No lo pueden entender. Y esto nos habla para mí de revelación, la necesidad que tenemos de revelación. Dios es soberano, hace lo que quiere, pero nosotros los seres humanos, si Dios no nos explica, no entendemos lo que Dios hace. No lo podemos entender. ¿Sí? Dice acá, versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, en Belén, José y María, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Tremendo. Tremendo. Se cumplen los días, obviamente, de que María tenga su bebé. Y este es el hijo primogénito, el primero de todos, el que tiene derecho a una herencia, según la ley, en este caso a la dinastía de David. Este es el primero y por tanto va a ser según las promesas que ya leímos en el capítulo 1, va a ser el Mesías, heredero de las promesas a David. Pero no solo nadie lo espera, ni siquiera le dan lo obvio, ¿no? No sabemos bien, se ve que José era de esa ciudad, por eso tuvo que ir. Uno se pregunta, ¿no? ¿Tendría algún familiar, algún conocido, alguien relacionado que pudiera haber dicho, mira, vamos a tal calle, vamos María, acá vive un primo lejano mío, le vamos a pedir una camita, viste que cuando te ve embarazada nos va a dejar? Nada. Asombra, demasiado asombra. Cuando miramos los libros de arqueología, sabemos que muchas casas, la mayoría de las casas, tenían los dormitorios arriba y abajo tenían la cocina y los corrales para los animales. Los animales dormían en la casa, digamos, de la parte de abajo, para que no se los roben. ¿Sí? Así que eso nos imaginamos cuando nos dice acá que, bueno, acá dice que es un mesón, pero nos imaginamos un lugar donde tienen a los animales, quizás animales de los viajeros que también descansan mientras los dueños duermen arriba y comen algo, toman agua y comen pasto, no sabemos. Y sí sabemos que cuando dice lo acostó en un pesebre, lo está acostando en el lugar donde los animales comen, que no es muy higiénico. Cuando dice que lo envolvió en pañales, no son pañales de los que hoy llamamos nosotros pañales, sino son telas que se le ponían a los bebés para sujetar los brazos y las piernas. No se acostumbra acá en Argentina. En Estados Unidos yo estuve en el nacimiento de alguno de mis nietos y viene la enfermera enseguida y te enseña cómo envolver a tus hijos en telas. Y lo ponen ahí en la cuna, ahí que ni se toca, ni se mueve el chico. Asombroso, con un capullito parece. Bueno, se ve que en la costumbre antigua, quizás para no tocarse la cara, no dañarse, no sabemos bien, pero es la costumbre, era la costumbre para protegerlo, lo cual es muy significativo también, porque es un bebé común y corriente que necesita ser protegido, cuando en realidad es el creador del mundo, ¿no? Es tremendo. Todos estos detalles son tremendos. Algunos se fijan que, bueno, cuando termina el Evangelio, Jesús también es envuelto en telas, porque así lo hacían cuando lo ponían en la tumba, ¿no? Y cuando entran las mujeres a la tumba ven todas las telas, las mortajas, todo ahí, y Jesús ya no está.
pero notablemente empieza y termina el Evangelio envolviendo a Jesús en trapos. Pero de nuevo, acá lo significativo es el impacto de que nadie lo está esperando, que Dios no hizo los arreglos correspondientes, digamos así, para que las personas se dieran cuenta. Se ve que Dios no quería. Y estamos hablando del ser más importante que existe, el primogénito de toda la creación, dice la Biblia, el Dios mismo, hecho hombre, el alfa y el omega, el principio y el fin, dice Apocalipsis, el creador del universo, el hacedor de los cielos y la tierra. Ese es Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores, el gobernante supremo de todo lo que vive, la segunda persona de la Trinidad, el unigénito Hijo del Padre, el resplandor de la gloria del Padre, según Hebreos 1:3. Nada, cero. Nosotros nacimos mejor que Jesús, en mejores condiciones, todos nosotros. Sí. A veces sucede que un bebé nace en un taxi, ¿no? Y salen los diarios y, qué sé yo, lo atiende un bombero, o no sé, el taxista mismo lo atiende. Está bien. Cosas que pasan. Pero, de nuevo, eso cuando no está todo bien planeado, digamos. Estamos hablando del Hijo de Dios encarnándose. Qué barbaridad, ¿no? Ya lo hemos dicho otras Navidades acá, pero a mí no me deja de gustar repetirlo, porque ayuda a imaginarnos lo que en realidad debió haber sido. Está claro que Dios no quiso, pero si te pones a pensar que el hecho que Dios viniera a este mundo a hacerse hombre merecía otra forma de llegada. Y hace años he buscado el nacimiento de bebés, qué sé yo, el príncipe Harry, el príncipe fulano, mengano, y los preparativos de la reina, y la cunita de oro, y no sé qué, y avisan, y una cosa, un acontecimiento brutal. Imagínense ustedes lo que tendría que haber sido. Se tendría que haber paralizado toda la creación. Tendrían que haber desfilado todos los seres creados. No sé, hubiera demorado meses una ceremonia digna del Señor Jesús. Tendrían que haber, no sé, los ángeles, de alguna manera o de otra, haber hecho algo más ruido, ¿no? Para que todos los seres humanos, todos los que respira, estuviera ahí presente, rindiendo el honor que merece el Señor Jesús. Pero no. Eso lo guardó el Señor, porque algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Todavía no. Pero el acontecimiento merecía que todo se paralice, que ya nada importa, sino que toda la creación viniera. Recién leímos en Apocalipsis, no solo los ángeles, no solo los ancianos, los 24 seres creados, no solo todos esos seres, sino dice todo lo creado, de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, todos están adorando, todos los seres creados, no sé cómo será eso, pero todos están reconociendo quién es el Señor. Así debió haber sido. Así debió haber sido. No sé, un estruendo que haya retumbado por todas las galaxias, ¿no? No sabemos. Gloria, 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 gloria. Y los ángeles y el gozo y otra que 5 millones de argentinos, ¿no? Miles de millones de galaxias, de estrellas, de todo, ¿no? Imagínense ustedes. Todos los insectos, todo. Adorando al Creador que los viene a visitar. Tremendo que te venga a visitar el que te creó. Nada. El otro extremo, nada. Es una no bienvenida. Viene acá y nadie lo reconoce. Nadie le da la bienvenida, nadie lo espera. Y esto tiene, sin duda, un motivo. Dios sabe lo que está haciendo. Todo este evangelio subraya el asunto de la humildad, del plan de Dios que tiene que ver con venir a buscar a personas que no lo están esperando. Dios no viene a aplastarnos con su presencia imponente, irresistible, digamos así. No, es como sabemos por los otros pasajes de la Biblia que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Trató de velar todo ese poder, esa gloria, esa imponencia, esa majestad para conquistarnos el corazón de otra forma, por otro lado, digamos.
no por su poder, que hubiéramos quedado sobrecogidos diciendo, sí Señor, lo que tú digas, sí Señor, yo creo en ti, claro, ¿cómo no voy a creer? Temblando de miedo que si no creemos nos aplasta de un pisotón. No, al contrario, vino de tal forma que la gente se burló de él, le escupió, lo resistió. Asombroso, asombroso. Bueno, no solo lo que estamos viendo en todo este escenario armado por Lucas, no solo los poderosos no les importa, sino en general los seres humanos, el dueño del mesón, los que estaban, de pronto los dueños de los animales estaban ahí abajo, que están arriba descansando y dicen, hay una mujer embarazada ahí abajo, me voy yo al establo y que venga ella acá arriba. Nada, nadie, nada. Ningún ser humano entendió, reaccionó como corresponde ante esto, porque no pudieron entender si Dios no les revelaba. Por eso dice, verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estuve estudiando información que no conocía. Parece que las afueras de Belén, por las dimensiones y todo, más o menos estamos hablando a 30 cuadras de donde estaría el mesón o a 30 cuadras del centro. No sabemos dónde, realmente no sabemos. Pero más o menos los corrales o el lugar donde afuera ellos pastaban con los rebaños era más o menos a 3 kilómetros hacia afuera de la ciudad. Imagínense. Y se les aparece a esos pastores. Hasta ahora nadie se da cuenta de nada. Está José más solo que con su mujer, suponemos ellos dos solos. Están los dos solos, aferrándose a las promesas del ángel. Saben que lo que está por pasar es algo único, pero están solitos los dos. Y los ángeles, y Dios manda a los ángeles para que alguien más sea testigo de lo que está por pasar. Y Dios elige que los testigos de ese evento único, maravilloso, sean pastores. Pastores de ovejas, ¿no? Y los va a buscar ahí a 3 kilómetros. Pastores que si leemos y hay mucha información de ellos, eran personas muy marginadas en la sociedad de aquella época, los pastores. Porque debido a su trabajo no podían ser parte de la religión. Faltaban a todas las reuniones de la iglesia, entre comillas. Faltaban, no podían, tenían que estar con las ovejas. Si se iban al templo a hacer todo lo que hacían las personas religiosas, los animales les mataban a las ovejas o ladrones se las robaban. De manera que no participaban. Eran parias. ¿Sí? Más allá de la suciedad, del trabajo, que bueno, hay trabajos sucios también, pero la gente se bañaba y iba al templo. Pero ellos estaban muy dedicados a eso. No participaban. Algunos dicen, bueno, Dios escogió pastores porque David era un pastor. Bueno, incomprobable. Acá no se dice nada. Acá todo lo que vemos, todo el cuadro que se va armando tiene todo que ver con la humildad, con la marginalidad, digamos. ¿Sí? Todo tiene que ver con eso. Con lo que no puede ser. Pues si no, no puede ser. Y los pastores, leemos nosotros en el Talmud, después de los leprosos, que eran gente muy despreciada en esa época, venían los pastores, muy despreciados. Y bueno, Dios decide que pastores sepan lo que está pasando. Y se les revela a pastores, que de otra manera no hubieran sabido jamás lo que está pasando. ¿Sí? Y de nuevo eso coincide con lo que hemos mencionado, que es uno de los temas de Lucas, que es la gran reversión, que Dios da vuelta a todas las cosas. María lo menciona en su canción esta de Magnificat. Quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, dice en Lucas 1:52. Las personas que deberían haber estado ahí, que se hubieran peleado, como se pelearon los mandatarios para salir en una foto con Messi. Miren ustedes, los que se tendrían que haber dado cuenta y hubiesen querido estar en esa foto, no les importa, no les interesa. Salir una foto con el creador del universo, no me importa, no me interesa, no lo conozco. Y los que a todo el mundo despreciaba a los pastores, a eso sí, Dios dice, eso, yo quiero que ellos se den en la foto. Los barrenderos, digamos, si pudiéramos pensar en nuestra época. Yo quiero que 2 o 3 barrenderos salgan en la foto con la venida de
la invasión, digamos así, de este mundo del Hijo de Dios. Vamos a poner a 3 o 4 personas despreciadas por la sociedad. No digo que los barrenderos sean despreciados, ¿no? O despreciables, pero bueno, digamos, lo que la gente, el estatus más o menos de la sociedad, ¿no? Pablo dice, muy bien, porque al final de eso se trata el Evangelio y el cristianismo. Dice Pablo a los corintios que se la daban de grandes personajes, ¿no? Dice en el capítulo 1, verso 26 de 1 Corintios, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso es lo que somos nosotros de alguna manera, o lo que llegamos a ser por la gracia de Dios, a reconocer. Hoy se habla de la autopercepción. Yo un día tuve que percibirme a mí mismo como un miserable para que entonces quisiera abrazar a Cristo. Y todos ustedes, así somos. Y nos sentimos identificados, no somos nada nosotros. Pero es por eso que vinimos a abrazar a Cristo, porque nos reconocimos como vil y menospreciados de este mundo. Y de nuevo Dios está dando una señal, un mensaje potentísimo al revelarse a los pastores para que ellos sí puedan entender lo que está pasando. ¿Sí? Y eso, de nuevo, pensando en los soberanos, que no les importa nada y Dios igual los usa, soberanía de Dios. Pensando en la gente común que no entiende nada ni se da cuenta si Dios no se revela, revelación de Dios. Pensando ahora en estos pastores y cómo los ángeles van, porque los ángeles van y le dan la información que necesitan. ¿Sí? La revelación. Y ellos sí entienden. Eso nos hace pensar en lo que llamamos la elección. Dios elige personas para que entiendan, para que confíen, se abracen al Señor, para que crean. Y eso habla de la elección de Dios. ¿Sí? Verso 9 dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Ya lo hemos hablado esto, cuando se aparecen los ángeles la gente tiene temor. De nuevo, a mí me asombra. Todas las veces que aparece un ángel en la Biblia dice no temáis, no temáis, no temáis. Y se aparece Jesús y nadie teme. Y digo, ¿cómo puede ser, no? Siendo que Jesús es el creador de los ángeles, el rey de reyes. Pero a Jesús no le tenían miedo, a los ángeles sí. Tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, verso 10, no temáis. A los pastores, ¿no? Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y estas frases en el griego nos hacen pensar en el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias, nuevas de gran gozo, es el Evangelio. Les voy a dar el Evangelio, acá tengo una buena noticia para darles, que será para todo el pueblo, dice. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ya suena raro esto. Lo mismo pasa en Isaías capítulo 9. Os ha nacido hoy. Os ha nacido hoy. Es muy raro la forma de expresarlo Dios, lo mismo en Isaías. Imagínate, me acuerdo cuando nació mi hijo mayor, yo estaba en el hospital esperando afuera leyendo un librito y no pude entrar, había hecho el curso para entrar, estar en el parto viendo, sí pude ver el de mi hijo menor y el de mi hija, pero no el de mi hijo mayor porque era como, bueno, un parto riesgoso, se transformó en algo riesgoso y me dijeron quédese ahí. Y al rato salió el doctor y me llamó y me dijo, es un varón. Pero había un montón de personas ahí, Hospital Fernández, Capital Federal. Imagínense si el doctor salía y decía, les nació un varón, les nació un varón. Y yo ahí parado digo, no, les nació, no, es mío. ¿Les nació? ¿A quién les nació? ¿Cuántos padres tiene este chico? No, pero acá dice, os ha nacido hoy a todos ustedes, a los pastores. Les ha nacido hoy. Y de nuevo eso es muy significativo, porque el Señor vino a nacer, se hizo hombre para nosotros, para un grupo de personas. Para todo el pueblo, dice, que será para todo el pueblo, para sus rescatados, digamos, ¿no?
para su pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David, de nuevo, David, la ciudad del rey, un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí están las buenas noticias. Y habla de tres formas de mencionar a Jesús, ¿no? Salvador, que habla, por supuesto, de su función como libertador, nos va a venir a liberar de algo. Mateo dice porque va a salvar al pueblo de sus pecados. Nos viene a salvar del pecado. Cristo significa ungido y eso tiene que ver con las promesas. De nuevo es el Mesías, el Cristo. Y Señor tiene que ver con la autoridad. Es Cristo el Señor, el Dios hecho hombre. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Los estudiosos que discuten cuál es el versículo principal de todo el Evangelio de Lucas, algunos creen que es este, Lucas 2:11. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Precioso. Y esto servirá de señal. Claro, está el anuncio. Así hacían los profetas, daban un anuncio de algo y daban una señal para poder reconocerlo. Y el ángel le dice, y esto a los pastores, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Bueno, hallar un niño envuelto en pañales no es ninguna señal. Cualquier bebé que nace lo envolvían en pañales. No era algo único de José y María. La señal era que lo iban a encontrar en un pesebre. Porque eso sí que no es común. ¿Quién va a poner un bebé en un pesebre? Donde los animales comen, imposible. Y esa es la señal. Y es muy interesante cuando uno investiga que la palabra pesebre en griego aparece acá 3 veces en Lucas y buscas en toda la Biblia, no aparece en ningún lado, salvo en Isaías capítulo 1. Y es muy interesante, de nuevo, si es que pudiéramos comprobar que los ángeles se refieren a conectar con algo del Antiguo Testamento, lo que está pasando acá. La única referencia a pesebre en toda la Biblia está en Isaías 1 y es una denuncia muy fuerte que hace Dios contra el pecado de su pueblo, Israel. Se los leo, Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y el verso siguiente, verso 4, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Bueno, esta conexión no la descubrí yo, de pesebre en Lucas y pesebre en Isaías 1:3, sino que desde siglos. El primero se atribuye a San Francisco de Asís, a empezar a construir pesebres, que se hagan pesebres para conmemorar la Navidad. No sé si Francisco le conectó esto, no sé, pero creo que es de antes ya, que se conecta que en el pesebre había un asno y un buey. Yo armaba el pesebre, como le digo, desde chico, y ponía ovejitas, por supuesto los pastores, ponía los magos, 3 magos, que en realidad los magos ya no van al pesebre, según Mateo, van a una casa, no a un pesebre, no a un establo. Pero bueno, uno lo ponía la estrella, que vieron los magos, arriba se abotonaba ahí arriba del techito de paja, del pesebre. Estaba María, José, el niño Jesús, y tenía un asno y un buey. Todos los pesebres tienen un asno y un buey. ¿De dónde salió eso, que había un asno y un buey? De acá, de Isaías 1:3. De Isaías 1:3. De nuevo, no lo podemos asegurar así como algo dogmático, que lo que dijo el ángel lo dijo para que piensen en Isaías 1:3. Le está diciendo a los pastores, vayan a Belén, busquen en un establo, hay un bebé envuelto en pañales, en el pesebre, esa es la señal, ese es el bebé, el que está en el pesebre. ¿Sí? Pero es muy fuerte que diga que eso es una señal. Y si si podemos comprobar esta conexión, la señal tiene que ver que este Jesús vino a este mundo no a ser el rey todavía, este rey imponente, sino a resolver el gran problema del pecado, que eso es lo que denuncia Isaías. ¿Sí? Como leemos acá. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce, me han olvidado
gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, etc. Jesús viene a este mundo para cambiar los corazones de esta gente ingrata, de nosotros, que si no, nunca hubiéramos acercado a Dios, ¿no? Y repentinamente, verso 13, de manera inesperada, asombrosa, la palabra esta repentinamente es una mezcla de asombro, de algo inesperado, que suceda algo inesperado, pero también rápidamente. Apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este himno de dos líneas, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, es lo que se llama Gloria in excelsis Deo. Gloria a Dios en las alturas, Gloria in excelsis Deo. Se han hecho, como decíamos, canciones de casi todo lo que hay acá y le van poniendo nombres en latín a las canciones. Y este es muy lindo, el Gloria in excelsis Deo, de los ángeles. La canción entonada por los ángeles. Y claro, nadie en la tierra se daba cuenta, nadie festejaba nada, nada. Todo silencio, todo lúgubre, triste, solitario. Y los ángeles, ¿cómo no iban a festejar? De nuevo, porque ellos entendían. En la tierra nadie entendía nada. Pero los ángeles que están delante del trono día y noche, todo el tiempo adorando a Dios, sí que entendían lo que estaba pasando. Ya conocían a la segunda persona de la Trinidad. Lo venían adorando por la eternidad pasada. Lo venían adorando. Bueno, los ángeles no son eternos. Lo venían adorando por, qué sé yo, cuántos miles de años, no sé, antes de que el Señor se humanara. Y los ángeles, yo me los imagino sabiendo de alguna manera que Dios va a hacer algo con la maldad del hombre. Ellos vieron, todos los ángeles vieron a Adán y a Eva caer en pecado y se habrán sorprendido. Ya existían ellos antes del pecado de Adán y Eva. Y ver de golpe que Dios toma una iniciativa así les habrá sorprendido demasiado, demasiado. Ellos son obedientes, me los imagino aguantándose para no gritar de alegría hasta que Dios les dijera: bueno, ahora sí, ahora. Los ángeles no es que saben todas las cosas, no es que saben el futuro, no. Van aprendiendo, van conociendo y van aprendiendo, así se nos enseña en la Biblia. Ellos van viendo cómo Dios mueve las piezas y se sorprenden o se frustran. En Apocalipsis los vemos frustrados a los ángeles. Porque cuando Dios empieza a derramar sus juicios, los ángeles dicen: al fin, por fin, era hora que el Señor hicieras algo con toda esta gente. Como que estaban medio molestos y decían: bueno, ¿qué pasó? Tan bueno no puede ser Dios. No sé, pensarían, qué sé yo, los ángeles. Pero acá vemos, dice las huestes celestiales, la idea son los ejércitos celestiales. Es la idea de millones de seres creados. Recién leímos en Apocalipsis 5, dice que son millones de millones, cuando se nos da esa ventanita del trono de Dios. Y así se nos relata en la Biblia. Muchas veces que se nos habla de los ángeles, dice: y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Cuando se ve un pantallazo del trono de Dios en 1 Reyes 2:19. Cuando el profeta Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 9 también, se le da una visión del trono de Dios, dice que millares y millares le servían y millones de ángeles asistían delante de él. No nos podemos imaginar lo que es esto, lo que debe ser estar en el cielo, la cantidad de ángeles, no nos cabe en la cabeza. Algún día lo sabremos. Pero los ángeles, estos ángeles que son obedientes a la voz de Dios, que son servidores de Dios, leales, obviamente, no es que saben todas las cosas. Van viendo, a medida que se desenvuelven los acontecimientos, van aprendiendo. Dice en 1 Pedro 1:12 que hay cosas que los ángeles anhelan mirar, anhelan conocer, quieren saber. En Efesios 3:10, hablando de la iglesia, que era un misterio, dice Pablo, que estaba escondido, que ahora se nos revela lo que es la iglesia, que dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Como que la iglesia ahora enseña a los ángeles parte de lo que es el plan de Dios, que ellos no lo sabían, estaba escondido. Me asombra a mí pensar que cuando Jesucristo se humana, los ángeles se les vuela la cabeza, les estalla y aparecen ahí súbitamente con este ángel. Aparece primero un ángel a hablar con los pastores y de repente
se abre el cielo y están millones de ángeles cantando. ¿Cómo cantarán, no? Ya sabremos también, pero gloria a Dios en las alturas. Y gloria a Dios, y no sé cómo habrá sido eso. Acá tenemos los artistas que han tratado de poner esto en forma de óperas o de conciertos, hacen coros y coros y coros y coros que se superponen y busquen en internet cómo tratan de representar la voz de los ángeles. Händel, cuando hizo ese famoso Aleluya, ustedes conocen el Aleluya, él trató de imaginar cómo cantaban los ángeles. Y entonces, Aleluya, 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 tratando de imaginar lo que serán millones de seres cantando a la misma vez, produciendo una cosa que, no sé, imagínense ustedes. Tenía que pasar eso. No podía ser que naciera el Mesías, naciera Jesús y nadie se diera cuenta. Bueno, las personas está bien porque somos pecadores, no nos damos cuenta. Pero los ángeles tenían que decir algo y lo dicen. En el libro de Job, capítulo 38, se nos habla de los ángeles cuando Dios creaba el mundo, que se emocionaron, dice. Fueron creados antes, por lo visto, de la tierra. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, le pregunta Dios a Job. Y dice el verso 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Dos maneras de hablar de los ángeles. Antes de crear al ser humano, Dios creando la tierra física, los ángeles estaban alabando a Dios, se regocijaban, mostrando que tienen emociones, se emocionan. Y acá están emocionados, están demasiado emocionados y dicen gloria a Dios en las alturas. Sí, en la tierra no, nadie se da cuenta. Pero en las alturas estamos todos acá como locos, glorificando a Dios, emocionados. ¿Cómo puede ser que Dios haga algo así? Tremendo. Tremendo. No nos dice nada, ya que lo mencionamos, pero para que nos quedemos pensando, ¿cómo habrá sido la actitud de los ángeles viendo la cruz? Tremendo. No lo imaginamos. No lo imaginamos. Debe haber sido tremendo. En la película Jesús, La Pasión de Cristo, ¿no? La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Hay un efecto ahí hecho con las cámaras, a mí me impresionó mucho cuando estuve en el cine viendo eso, que se pone todo, ¿se acuerdan ustedes? Al mediodía se pone todo negro y hay se oculta el sol, ¿no? Tremendo, nace Jesús que es de noche y está todo iluminado por los ángeles, muere Jesús al mediodía y está todo oculto, oscuro, y se va alejando la cámara, se va alejando, como que se ve el planeta Tierra y se convierte como por medio de un efecto de la cámara, como en una gota. La mirada se convierte como una gota y la gota se ve como un efecto así de ojo de pez, creo que se llama, todo deformado como si se estuviera mirando el que ve desde arriba a través de una gota de agua. Y esa gota cae y es el comienzo de ese temporal, tormenta por la muerte de Cristo, como que el cielo está llorando. Bueno, no sabemos, no se nos dice. Dios les habrá dicho, quietitos acá, ¿no? Cállense. Este no es un momento para hablar ni decir nada. Y después sí en Apocalipsis los vemos a los ángeles, con esta revelación que se le da a Juan, que están ahí ante el trono, precisamente adorando a Dios, que es el Cordero inmolado por lo que hizo en la cruz. De nuevo, con la cabeza explotada, decir, wow, como Dios, que tendría que haber aplastado a toda esta gente inmediatamente, estos miserables ingratos, como Dios fue capaz de morir en la cruz y salvarlos. ¡Qué barbaridad! Nunca visto. Y los ángeles continúan y cantan en la tierra, o sea, en el cielo, gloria a Dios, en las alturas. Pero en la tierra dice, paz a los hombres, en la tierra. Ellos entienden lo que va a significar esto. La venida de Cristo a este mundo va a traer paz a los hombres. ¿Sí? Notablemente este Augusto César que se mencionó al principio fue el que declaró la llamada Pax Romana. Él se jactó y hay monumentos y hay inscripciones donde se habla de este Augusto César como salvador, notablemente,
y también como el que trajo la paz al mundo, Augusto César. Los que leyeron Lucas por primera vez sabían quién era Augusto César y que trajo paz. Bueno, él inauguró una era de paz y fue una bendición para el cristianismo porque eso permitió que se extendiera el evangelio. Cuando empezaron los primeros cristianos a ir por todos los caminos, había paz. No es que anterior te agarraba un ladrón, te mataba, te violaba a tu esposa. Era un desastre el Imperio Romano, hasta que vino Augusto César. Y todo fue una época de paz, que se consiguió, por supuesto, matando gente y por medio de guerras. Casi siempre es así. Pero logró que fuera el Imperio Romano un imperio de paz. Pero muchos escritores de la época de Augusto César cuestionaban diciendo, bueno, está bien, cierta paz hay, pero tampoco tanta paz. Escuchen, dice Epícteto, mientras el emperador puede dar paz de la guerra sobre la tierra y el mar, es incapaz de dar paz de las pasiones, la pena y la envidia. Él no puede dar paz de corazón, por lo cual cada hombre clama más que por la paz externa. Cuando dice acá los ángeles dicen paz en la tierra, están hablando de esta paz del corazón. E Irene, de ahí viene el nombre Irene en griego, equivalente a Shalom en hebreo. Y es la suma, la paz en la Biblia, la suma de todas estas bendiciones que uno recibe de parte de Dios, que están asociadas con el Mesías. Es la armonía, el estar bien con Dios, estar bien con tu Creador. En alguna parte de la Biblia esa paz se la hace como sinónimo de la salvación. Justificados pues por la fe, dice Pablo, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios. Saber que está bien, estamos bien, como cantamos a veces, estoy bien con mi Dios. Estoy bien, estoy bien. Paz con Dios. Tremenda necesidad del ser humano. Y siempre decimos cuando cantamos ese himno, lo escribió un hombre después que se le murieron todas sus hijas y su esposa. Yo estoy bien con mi Dios. Estoy bien. Y es hermoso estar bien con Dios. Lo que sea que nos esté pasando es paz, la verdadera paz. Todo está perdonado, todo está arreglado. Ya nadie nos va a separar del amor de Dios. Pase lo que pase, tenemos paz con Dios. Y eso lo trajo Jesucristo, claro que sí. Acá hay la siguiente frase es muy difícil de traducir. No es paz sobre la tierra y buena voluntad a los hombres. Eso es más o menos lo que dice la Reina Valera. No es paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Eso parece que fuera la salvación por obras, como que Dios le va a dar paz a los hombres buenos, de buena voluntad, que se le acercan a Dios. La idea es paz en la tierra entre aquellos con los que Él, Dios, se complace. La Biblia de las Américas traduce gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace, Dios. En el original son dos palabras, hombres y la idea de favorecidos, hombres favorecidos. Eso es el original, nada más, y es muy difícil de traducir. Algunos dicen que debería ser hacia los que Él, Dios, muestra su predilección, las personas favorecidas por Dios. Alguien dice que son aquellos sobre los cuales descansa el favor de Dios y que eso expresa mejor que ningún otro concepto la idea de la elección de Dios, los escogidos de Dios. En el siglo I esta frase era una frase técnica, dice un escritor, para los escogidos. En la tierra paz para los escogidos. Dice un hombre llamado Metzger, Bruce Metzger, él fue el presidente o el director de un comité que tradujo, que hizo lo que llamamos el Nuevo Testamento en griego, de la Sociedades Bíblicas Unidas, y han hecho un librito aparte explicando todas las decisiones que tomaron de traducción, por qué lo hicieron como lo hicieron. Es un experto en el griego. Y Bruce Metzger en ese librito, que es un comentario textual del Nuevo Testamento, dice, el significado, primero reconoce que es difícil de traducir esta frase, ¿sí? El significado parece ser
No que esa paz divina se puede otorgar o se pueda otorgar solo donde la buena voluntad humana ya está presente, sino que en el nacimiento del Salvador, la paz de Dios descansa en aquellos que Él ha escogido con su buena voluntad. Y los pastores son el ejemplo perfecto, porque ellos supieron todo lo que estaba pasando porque Dios quiso. Si Dios no se les aparecía, no sabían nada. Dios escogió que ellos supieran y no otros. De la misma forma, nosotros hoy que entendemos lo que es la Navidad y sabemos quién es Cristo y lo que significa y el valor que tiene, lo sabemos gracias a Dios. Dios ha tenido para con nosotros mucho favor, ¿no? Fue la buena voluntad de Dios, no que somos más inteligentes, más humildes que otros, más sagaces, nada, no. Fue Dios. Por eso yo digo, la primera parte habla de soberanía con los gobernantes, que no les importa nada, pero Dios igual los usa. La segunda parte, que estábamos hablando de las personas que no se dan cuenta de nada, salvo que si Dios les revela, habla de revelación. Y esta tercera parte acá de todo este relato, con los ángeles como protagonistas, habla de elección. Dios escogió a estos pastores y se les revela, y Dios dice aún en esa revelación que esa paz va a venir a los que Él quiera, dásela. Y finalmente, lo que vemos desde el verso 15 hasta el final, es la reacción de los creyentes ante esto que hace Dios. Y eso es adoración y reflexión. Adoración y reflexión, noten. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Noten que el Señor nos ha manifestado. Fueron los ángeles, pero ellos entienden que Dios se los ha manifestado. No se les escape que en el mismo contexto se usa la palabra Señor para hablar de Dios. Los pastores dicen el Señor, Dios nos ha manifestado por medio de los ángeles. Y al Señor Jesucristo se le llama Señor. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Y entonces los pastores van rápidamente, no para poder creer. Muy interesante. No es que van a ver, entonces para comprobar, entonces creen. No, porque creen van. Porque creen ellos van, no para creer. Vinieron pues apresuradamente, verso 16, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. A María y a José le explican todo lo que los ángeles dijeron. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres sobre los que reposa la buena voluntad de Dios, el favor de Dios. Y todos los que oyeron, me sorprende la frase porque está María, José y los pastores. Todos los que oyeron, esos, no hay más, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María, contraste, pero María, dando a entender que ella no se maravilló tanto. O sea, wow, buenísimo, imagino, no sé, José. Y los pastores también, todavía contentísimos, adorando, sorprendidos. La idea de maravillarse es sorprenderse, ¿no? Y eso lleva a la adoración. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. La semana pasada hablamos esto de guardar las cosas en el corazón, que trae la connotación de no apresurarse a sacar conclusiones, sino guardar la información que uno está recibiendo para algún día, cuando pueda conectar con más información, entender mejor. Eso es lo que está haciendo María. Me encanta. Si Lucas pone esto como conclusión de esta historia, para que nosotros los creyentes pensemos, bueno, ¿cómo yo debo reaccionar a esto? Bueno, maravillándome, adorando, pero también reflexionando. Porque no es que la primera vez que lo leo lo entiendo todo. De a poco voy conectando y voy entendiendo las cosas. Y eso así somos nosotros. De a poco, en algún momento, después avanzando más en lo que Dios nos va revelando, decimos, mirá vos, esto es por esto, tremendo. O lo que decíamos recién de Isaías, del pesebre, etc. Y lo guardás en tu corazón en el sentido, lo guardo para después poder conectarlo con otra información y entender mejor.
A veces resulta difícil, dice un escritor, ver lo que está sucediendo, lo que está haciendo Dios cuando estamos en medio de los sucesos. No lo entendemos en el momento. María trata de conseguir más información gracias a los que escucha de los pastores que vienen a ver a su hijo, para después, de nuevo, poder entenderlo mejor. Es una reacción muy interesante nuestra ante la explicación de la palabra de Dios, ante la revelación, reflexionar. Y volvieron, dice verso 20, termina así. Todos los episodios de Lucas terminan con alguien yéndose a otro lado. Asombroso. Nunca lo subrayé, pero acá está de nuevo. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Maravilloso. Bueno, que el Señor nos ayude a ver de nuevo, a pensar otra vez, quizás de otro ángulo. Tenemos hoy todo el día pensando en la Navidad y las semanas siguientes. Porque no, la verdad que ayer estuvimos con Rodolfo, me gustó mucho tu oración. Él oró al momento de comer y, claro, en realidad no sabemos cuándo nació Jesús. Decimos, bueno, feliz Navidad, el 24, 25, 24 de la noche, 25. Casi seguro que no nació un 25 de diciembre. Pero bueno, como yo digo en otro sermón, en la Biblia se nos habla de la Navidad, de manera que tenemos que leer y meditar y reflexionar en la Navidad. No sabemos bien qué día fue, pero algún día fue. Y necesitamos pensar en eso, porque es el acontecimiento más grande desde la creación del mundo, que Dios viniera a visitarnos. Y después, bueno, por supuesto, todo esto desencadena como un dominó en la cruz, ¿verdad? Que es lo que nos ha cambiado la vida. Bueno, que el Señor use su palabra en nuestro corazón. Todo tiene que ver con el pecado. Lo venimos mencionando todo el tiempo. Yo sé que no nos gusta escuchar de esto, pero no nos hace ninguna gracia pensar que todo esto tiene que ver con nuestro pecado, pero es lo que es. Y es la manera de apropiarnos de esto, es reconocernos pecadores. El Señor vino para salvarnos de nuestros pecados. Y a Él tenemos que dirigirnos quebrantados por nuestro pecado. ¿Sí? Así todas las bendiciones que tiene Cristo para nosotros se nos hacen propias cuando nosotros nos quebrantamos por el pecado, nos humillamos y arrepentidos le pedimos a Él que tenga a favor esa gracia, ¿no? Que nos dé esa paz. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, por favor, Dios, a nuevamente pensar en la Navidad con toda esta información que nos da Lucas de manera tan compacta, sucinta, pero tan significativa, Dios. Esta foto, como decimos, donde lo que sobresale es la humildad, la humillación, como una anticultura, Señor, como que tú has querido mirar a los que no son nada. Has venido a buscar a los que en algún momento reconocen que no merecen nada. Ayúdanos, Señor, a humillarnos a ese punto, Dios, que nos demos cuenta que esa es la manera de tener todo. Es pensar nada de nosotros y todo de ti, Señor. Ayúdanos a creer en ti de la manera apropiada, Señor. Usa tu palabra en nuestro corazón, por favor. Creemos que ella tiene poder, que sin tu revelación nosotros no podemos pensar de manera apropiada, que necesitamos que tú nos muestres, como le mostraste a los pastores y les explicaste. Necesitamos tu palabra para darle sentido a todos los acontecimientos que se nos relatan en la Biblia y sentido verdadero, teológico, profundo, para entender nuestro corazón, para entender nuestro destino eterno, nuestra situación delante tuyo, Señor. Ayúdanos a darle valor a tu palabra y a entenderla de manera tal que tengamos la salvación, que podamos decir que Cristo es nuestro Salvador, el Señor de nuestra alma, de nuestra vida, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.